Espíritu Santo, entrego todo mi dolor del alma a la voluntad de Dios. Hay un dolor que no grita, no sangra y no siempre se puede explicar, pero pesa todos los días. Es el dolor del alma. No nace de un solo evento, sino de lo que se fue acumulando con el tiempo, de palabras que no se dijeron, de pérdidas que no se lloraron, de heridas que se escondieron para poder seguir funcionando. Tú no llegaste aquí porque seas débil. Llegaste porque has sido fuerte demasiado tiempo sin descanso interior. Este dolor no siempre te impide creer en Dios. Muchas veces convive con la fe. Oras, confías, sigues adelante. Pero por dentro algo está cansado de sostener tanto. El alma se vuelve pesada cuando carga sola lo que nunca fue creada para cargar sola. Y lo más difícil es que ese peso no siempre tiene nombre. Solo sabes que algo duele y no se va. Cuando el dolor del alma no encuentra espacio para ser entregado, empieza a ocupar todo. Afecta la forma en que oras, la forma en que te miras, incluso la forma en que interpretas a Dios. No porque Dios haya cambiado, sino porque el dolor no expresado distorsiona la mirada. Y sin darte cuenta, comienzas a resistir por dentro mientras sigues creyendo por fuera. Este no es un espacio para apresurarte a sanar, ni para exigirle a tu fe que sea más fuerte. Es un espacio para reconocer el peso sin vergüenza, para admitir que hay dolores que no se resuelven con lógica, ni con disciplina espiritual, ni con silencio. Hay dolores que solo se alivian cuando se entregan. Si permaneces aquí, no se te pedirá que olvides lo que dolió. Se te guiará a dejar de cargarlo solo, porque antes de hablar de la voluntad de Dios, algo necesita ser visto con honestidad. El dolor no solo pesa por lo que es, pesa porque no ha encontrado palabras. Cuando el dolor del alma no encuentra lenguaje, hay dolores que no saben hablar. No porque no sean reales, sino porque nadie te enseñó cómo expresarlos sin sentir culpa. Aprendiste a seguir adelante, a agradecer, a no quejarte, a ser fuerte. Y en ese aprendizaje, el dolor quedó sin idioma. Se quedó dentro, sin salida, sin espacio, sin permiso. Cuando el dolor del alma no encuentra lenguaje, no desaparece, se transforma. Se convierte en cansancio emocional, en distancia interior, en una tristeza que no siempre tiene motivo claro. A veces aparece como irritabilidad, otras veces como apatía, otras como una sensación constante de estar cargando algo invisible, y como no tiene nombre, tampoco parece legítimo. Muchos creyentes confunden espiritualidad con silencio emocional. Creen que si el dolor no se expresa, entonces no existe, o que si se entrega a Dios sin palabras, ya está resuelto. Pero lo que no se nombra, no se entrega, solo se guarda, y lo que se guarda por mucho tiempo, empieza a doler más. Dios no necesita que tu dolor esté bien explicado para recibirlo, pero tú sí necesitas reconocerlo para soltarlo. El Espíritu Santo no trabaja sobre lo que negamos, sino sobre lo que ponemos a la luz, no para juzgarlo, sino para sostenerlo. El dolor del alma no expresado no es falta de fe, es falta de espacio seguro. Quizás nunca encontraste las palabras porque temías parecer débil, ingrato o poco espiritual. Quizás pensaste que si lo decías en voz alta, se haría más real. Pero lo real ya está ahí. El silencio no lo protege, solo lo encierra, y un alma encerrada se cansa. Cuando empiezas a permitir que el dolor tenga lenguaje, algo se mueve. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque deja de dominar desde la sombra. Nombrarlo no te hace frágil, te hace honesto, y la honestidad siempre abre una puerta que la resistencia mantiene cerrada. Este es el primer paso de la entrega, no soltar aún, sino reconocer. Porque antes de confiar el dolor a la voluntad de Dios, hay que admitir que ese dolor existe, y cuando eso sucede, surge una pregunta más profunda. Si este dolor lleva tanto tiempo conmigo, ¿por qué aprendí a cargarlo en silencio?
¿Por qué has aprendido a cargar en silencio? Nadie nace sabiendo cargar el dolor en silencio. Eso se aprende. Se aprende cuando expresarlo parece peligroso, inútil o inoportuno. Se aprende cuando, en algún momento, mostrar lo que dolía no fue bien recibido, fue minimizado o simplemente ignorado. Entonces el alma hace lo que sabe hacer para sobrevivir. Se adapta, se endurece un poco, se calla. Aprendiste a cargar en silencio porque ser fuerte fue necesario, porque había que seguir, porque otros dependían de ti, porque no había espacio para detenerse, y esa fortaleza te sostuvo por un tiempo. Pero lo que sostiene en una temporada puede volverse una prisión en otra. El silencio que te protegió empezó a aislarte. En muchos contextos de fe, el silencio se confunde con madurez espiritual. Se celebra al que no se quiebra, al que no cuestiona, al que siempre tiene una palabra correcta. Y sin darte cuenta, comenzaste a sentir que mostrar dolor era fallar, que hablar de lo que te pesaba era falta de fe. Así que aprendiste a sonreír por fuera mientras el alma se cansaba por dentro. Cargar en silencio también da una sensación falsa de control. Mientras no lo dices, parece que lo tienes dominado. Mientras no lo nombras, parece que no te afecta tanto, pero el cuerpo y el corazón no funcionan así. Lo no dicho se filtra en la forma en que reaccionas, en cómo te relacionas, en cómo oras. El silencio no elimina el dolor, solo lo esconde. Dios nunca te pidió que cargaras solo, nunca te pidió que te hicieras fuerte a costa de tu verdad. Él no se impresiona con tu capacidad de aguantar, le importa tu corazón. Y un corazón que se acostumbra a callar termina creyendo que su dolor no merece atención, ni siquiera delante de Dios. Quizás hoy te das cuenta de que ya no sabes cómo hablar de lo que duele, no porque no quieras, sino porque lo llevas tanto tiempo contigo que se volvió parte de ti. Pero cargar en silencio no es tu identidad. Es solo una estrategia antigua que ya no te sirve. Reconocer esto no te debilita, te libera. Porque cuando entiendes por qué aprendiste a callar, también entiendes que puedes aprender algo nuevo. Puedes aprender a acercarte a Dios sin filtros, sin frases correctas, sin esconder el peso. Y ahí aparece una resistencia más profunda. Porque una cosa es reconocer el dolor y otra muy distinta es llevarlo a Dios tal como es, sin ordenarlo, sin suavizarlo, sin maquillarlo. Ese paso despierta miedo, y ese miedo necesita ser mirado de frente. El miedo de llevar el dolor a Dios tal como es. Hay un miedo silencioso que aparece justo cuando decides acercarte a Dios con lo que duele de verdad. No es miedo a Dios, es miedo a quedar expuesto, miedo a no saber cómo decirlo, miedo a que el dolor suene desordenado, exagerado o incluso incorrecto delante de Él. Entonces intentas acomodarlo, suavizarlo, traducirlo a un lenguaje aceptable. Pero en ese intento ya no llevas el dolor real, llevas una versión editada. Muchos creen que para acercarse a Dios hay que llegar con el alma ordenada, con el dolor entendido, con emociones claras, pero el dolor del alma rara vez es claro. Es confuso, contradictorio, a veces incoherente, y justamente por eso cuesta llevarlo tal como es, porque temes que Dios no lo reciba, que no lo entienda, o que te pida explicaciones que tú mismo no tienes. Este miedo nace de una idea equivocada, la idea de que Dios solo recibe lo que está bien formulado. Pero Dios no escucha palabras, escucha corazones. Él no necesita que tu dolor esté bien expresado para comprenderlo. Él lo conoce antes de que tú encuentres lenguaje. El problema no es Dios. El problema es que tú aprendiste a esconderte incluso delante de Él. Llevar el dolor tal como es se siente riesgoso porque implica renunciar al control. Ya no puedes dirigir la conversación. Ya no puedes decidir cómo será recibido. Te presentas vulnerable, sin defensas,
sin frases seguras. Y esa vulnerabilidad asusta más que el propio dolor, porque el dolor conocido se controla mejor que la exposición, pero Dios no se relaciona contigo desde la exigencia, sino desde la cercanía. Él no se ofende por tu confusión, no se decepciona por tu cansancio, no se aleja cuando tu oración no tiene forma. Al contrario, es en ese espacio crudo donde su presencia se vuelve más cercana, no más distante. Cuando no llevas el dolor tal como es, lo sigues cargando solo. Lo llevas a Dios de manera parcial y por eso el alivio nunca es completo. No porque Dios no responda, sino porque nunca le entregaste el peso entero. La entrega incompleta mantiene el cansancio vivo. Afrontar este miedo no significa que el dolor desaparezca de inmediato, significa que deja de estar escondido. Y lo que ya no está escondido empieza a transformarse, no por fuerza, sino por contacto con un Dios que no necesita que te expliques, solo que te acerques. Cuando das este paso, algo empieza a cambiar por dentro. No es alivio aún, es apertura. Y esa apertura permite ver una verdad esencial. Entregar el dolor no es resignarse a él, es algo muy distinto. Y hasta que esa diferencia no se entiende, el alma seguirá resistiendo. La diferencia entre resignación y entrega. Durante mucho tiempo confundiste entregar con rendirte. Pensaste que entregar el dolor era aceptar que nada iba a cambiar, que así sería siempre, que no había nada más que hacer que aguantar. Por eso resistías, porque resignarse se siente como perder, como cerrar el corazón para no seguir esperando. Pero la entrega verdadera no tiene nada que ver con apagar la esperanza. Tiene que ver con cambiar de manos el peso que te está aplastando. La resignación nace del cansancio acumulado. Dice por dentro, ya no espero nada. Me adapto para no sentir más. Es una forma de supervivencia emocional. Te permite seguir funcionando, pero a un costo alto. Te desconectas de lo que sientes para no seguir doliendo. La entrega, en cambio, nace de la confianza. No de una confianza ingenua, sino de una confianza madura que reconoce los límites. Dice, esto me supera, no puedo con esto solo, lo pongo en manos más grandes que las mías. Cuando te resignas, el dolor se endurece, se vuelve parte de tu carácter, se filtra en tu forma de hablar, de reaccionar, de relacionarte con Dios y con los demás. No siempre lo notas, pero el dolor resignado se vuelve amargo con el tiempo. La entrega no elimina el dolor de inmediato, pero le quita autoridad. El dolor sigue ahí, pero deja de decidir por ti. Resignarse es cerrar el corazón para no sufrir más. Entregar es abrirlo con cuidado para que no se rompa del todo. En la resignación hay una especie de rendición interior que dice, ya no vale la pena esperar. En la entrega hay una rendición distinta que dice, sigo esperando, pero ya no voy a sostener esto solo mientras espero. La resignación te vuelve funcional, pero distante. Cumples, avanzas, haces lo que tienes que hacer, pero algo dentro de ti se apaga. La entrega, en cambio, te mantiene sensible sin destruirte. No te quita la capacidad de sentir, la ordena, no te roba la fe, la purifica. Entregar es decirle a Dios, esto me duele, no lo entiendo, no sé qué hacer con ello, pero confío en que tú sí sabes. Quizás resististe la entrega porque temías que significara aceptar una realidad injusta, o porque pensaste que si entregabas, perderías el derecho a esperar algo distinto. Pero la entrega no cancela la esperanza. La protege. La esperanza no muere cuando entregas el dolor. Muere cuando te resignas a cargarlo solo por demasiado tiempo. Entregar no es decir que está bien lo que dolió, no es justificar lo que pasó, no es minimizar la herida, es reconocer que seguir luchando contra ese dolor con tus propias fuerzas solo lo está profundizando.
Es un acto de humildad, no de derrota. Es admitir que necesitas ayuda divina no porque seas débil, sino porque eres humano. Cuando empiezas a entender esta diferencia, algo se afloja dentro de ti. Ya no luchas contra la idea de entregar. Ya no la ves como un final triste. La ves como un descanso posible, un descanso que no depende de que el dolor desaparezca, sino de que deje de gobernarte. Y cuando ese descanso comienza, aparece una verdad más incómoda, pero necesaria. El dolor que no se entrega no solo pesa, empieza a deformar lentamente la manera en que ves a Dios, incluso cuando sigues creyendo en Él. Esa distorsión no ocurre de un día para otro, ocurre en silencio. Y para sanarla, primero hay que verla. Cómo el dolor no entregado distorsiona la fe. El dolor que no se entrega no se queda quieto. Aunque intentes ignorarlo, empieza a moverse por dentro, buscando sentido, buscando explicación, buscando alivio. Y cuando no lo encuentra, comienza a influir en la manera en que percibes a Dios. No te hace dejar de creer, pero sí te hace creer de una forma distinta, más tensa, más defensiva, más cansada. Sin darte cuenta, el dolor no entregado empieza a filtrar la fe. Ya no oras desde la confianza, oras desde la necesidad urgente. Ya no lees la palabra como refugio, sino como búsqueda de respuestas que calmen lo que duele. No es rebeldía, es agotamiento, pero ese cambio interior altera la relación. Dios sigue siendo el mismo, pero tu manera de acercarte a Él se vuelve más cargada. El dolor no entregado suele generar una fe condicionada. No siempre lo notas, pero comienzas a relacionarte con Dios desde preguntas implícitas. ¿Por qué permitiste esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hice mal? ¿Qué más tengo que hacer? Estas preguntas no son malas en sí mismas, pero cuando nacen del dolor retenido, se vuelven acusatorias incluso cuando no lo deseas. La fe deja de ser descanso y se convierte en negociación. Con el tiempo, esta tensión interior puede crear distancia emocional. No porque Dios se aleje, sino porque tu corazón se protege. El dolor no resuelto enseña al alma a mantenerse alerta, a no confiar del todo, a esperar decepción. Y esa postura defensiva se cuela en la espiritualidad. Sigues creyendo, pero con el freno puesto. El dolor no entregado también distorsiona la imagen de Dios. Puedes empezar a verlo como exigente, distante o indiferente, no porque Él lo sea, sino porque el dolor necesita una explicación, y si no la encuentra, la inventa. El corazón humano prefiere una explicación dura a un misterio abierto, y así, sin querer, atribuyes al carácter de Dios lo que en realidad pertenece a la herida. Esto no sucede de forma consciente. Nadie decide endurecer su fe. Ocurre lentamente, como una adaptación para sobrevivir. El problema es que una fe adaptada al dolor pierde ligereza, pierde confianza, pierde gozo. Se vuelve correcta, pero pesada. Funciona, pero no sana. Dios no quiere una fe que sobreviva a costa de tu corazón. Él no te llama a creer mientras sangras por dentro sin descanso. La fe fue dada para sostenerte, no para exigir que ignores lo que te duele. Cuando el dolor no se entrega, la fe se ve obligada a cargar algo que no le corresponde. Reconocer esto no es acusarte, es liberarte. No estás fallando por sentirte así. Estás cargando algo demasiado tiempo. Y Dios no está molesto por la distorsión. Él la entiende. Por eso la entrega no es un concepto espiritual más, es una necesidad del alma. Cuando empiezas a ver cómo el dolor retenido ha influido en tu fe, no para destruirla, sino para tensarla, se abre una nueva posibilidad. La posibilidad de que Dios no solo quiera consolarte desde lejos, sino quedarse contigo dentro del dolor. No como un observador, sino como alguien que lo guarda contigo.
Y ahí es donde el Espíritu Santo se revela de una forma distinta, no solo como quien consuela, sino como quien custodia lo que más te duele. No para borrarlo de inmediato, sino para que no te destruya mientras sanas. El Espíritu Santo como guardián del dolor profundo. Cuando el dolor del alma ya no se esconde y deja de distorsionar la fe, aparece una pregunta silenciosa. Si entrego esto, ¿quién lo va a cuidar? Porque soltar el dolor no significa que desaparezca de inmediato. Significa que deja de estar solo contigo. Y aquí es donde muchos no saben qué esperar del Espíritu Santo. Durante años, quizás, lo viste como consuelo momentáneo, como una presencia que calma por un instante, pero no se queda. Pero el Espíritu Santo no es un visitante emocional, es un guardián. No llega para distraerte del dolor, llega para habitarlo contigo, para sostenerlo cuando tú ya no puedes y para evitar que te hunda mientras el proceso de sanidad avanza. El dolor profundo necesita custodia, no corrección. Necesita a alguien que no lo minimice, que no lo apure, que no lo juzgue. El Espíritu Santo no te dice «ya pasó» cuando todavía duele. No te exige fe cuando estás cansado. No te empuja a estar bien antes de tiempo. Él se sienta contigo en el lugar donde el dolor vive y lo guarda contigo, sin prisa. Por eso su obra muchas veces es invisible, no porque no esté haciendo nada, sino porque está haciendo algo interno. Mientras tú sigues con tu vida, Él va conteniendo lo que antes se desbordaba, va suavizando reacciones, va reduciendo la dureza, va devolviendo seguridad al corazón sin anuncios ni señales espectaculares. El Espíritu Santo no arranca el dolor de raíz, lo envuelve, lo acompaña, lo mantiene en un espacio donde ya no te gobierna, y eso es profundamente sanador. Porque el dolor que antes te dominaba empieza a sentirse sostenido. Sigue ahí, pero ya no pesa igual, ya no te empuja a cerrarte, ya no define tus decisiones. Este acompañamiento no es pasivo, es intencional. El Espíritu Santo vigila lo que duele para que no se convierta en amargura. Protege tu fe cuando la herida quiere endurecerte. Te recuerda quién eres cuando el dolor intenta redefinirte. No lo hace con palabras fuertes, lo hace con presencia constante. Tal vez por eso no lo notaste antes. Esperabas alivio inmediato y Él estaba construyendo estabilidad. Esperabas respuestas y Él estaba restaurando confianza. Esperabas que el dolor se fuera y Él estaba evitando que te rompiera por dentro. El Espíritu Santo es llamado consolador, no porque quite el dolor rápidamente, sino porque permanece mientras dura. Consolar no es acelerar la sanidad, es acompañar sin abandonar, es sostener sin exigir, es cuidar sin controlar. Cuando permites que Él guarde tu dolor, algo cambia en tu interior. Ya no sientes la urgencia de entenderlo todo, ya no te defiendes con tanta fuerza, ya no necesitas explicar tu herida para que sea válida. El dolor empieza a descansar porque ya no está solo. Y en ese descanso surge un temor nuevo, muy humano. Si entrego esto a la voluntad de Dios, ¿será que esa voluntad no va a aplastar lo que todavía es frágil en mí? Esa pregunta es clave. Porque muchas veces el miedo no es a Dios, sino a una idea equivocada de su voluntad. ¿Por qué la voluntad de Dios no aplasta el corazón? Cuando escuchas la frase, la voluntad de Dios, algo dentro de ti se tensa, no porque no confíes en Dios, sino porque has visto el dolor y temes que esa voluntad pase por encima de lo que aún es frágil en ti. Has pensado, aunque no lo digas, si entrego esto, Dios hará lo que quiera y yo tendré que aguantarlo. Esa idea no nace de la fe, nace del miedo. Y el miedo casi siempre se forma cuando la voluntad de Dios se confunde con resignación forzada. La voluntad de Dios no aplasta, nunca lo ha hecho.
Lo que aplasta es la interpretación humana que convierte a Dios en alguien distante, duro o indiferente al sufrimiento. Pero Dios no gobierna desde la insensibilidad. Él no ejerce su voluntad ignorando el corazón que la recibe. Su voluntad no es una carga añadida al dolor, es el orden que impide que el dolor te destruya. Cuando Dios habla de su voluntad en la Escritura, no la presenta como imposición, sino como cuidado. Su voluntad no busca quebrarte para moldearte, busca sostenerte mientras te transforma. Si la voluntad de Dios aplastara el corazón, Jesús jamás habría dicho que el yugo es ligero y la carga es liviana. Un yugo ligero no es ausencia de peso, es peso compartido. El miedo a la voluntad de Dios suele venir de experiencias donde el dolor no fue acompañado, momentos donde tuviste que aceptar cosas difíciles sin apoyo emocional, sin espacio para llorar, sin permiso para procesar. Y sin darte cuenta, asociaste aceptación con abandono. Pero Dios no acepta tu dolor desde lejos, lo hace desde la cercanía. La voluntad de Dios no ignora tu historia, no pasa por encima de tus heridas como si no existieran. Las tiene en cuenta, las integra, las respeta. Por eso su voluntad no se impone de golpe, se revela en el ritmo que el alma puede sostener. Dios no tiene prisa por terminar procesos si en el camino se pierde el corazón. Entregar el dolor a la voluntad de Dios no significa decir que todo estuvo bien. Significa confiar en que Dios sabe qué hacer con lo que estuvo mal. Significa permitir que Él ordene lo que tú no puedes ordenar solo, no para justificar el daño, sino para evitar que ese daño te gobierne el resto de la vida. Cuando la voluntad de Dios entra en un corazón herido, no trae dureza, trae contención, trae dirección suave, trae límites al dolor para que no se desborde. Muchas veces esperas que la voluntad de Dios cambie las circunstancias, pero primero cambia tu relación con ellas. Y eso es lo que te permite respirar de nuevo. Dios no te pide que entregues el dolor para castigarte, te pide que lo entregues para cuidarte. Su voluntad no es enemiga de tu fragilidad, es su refugio. Él no se aprovecha de tu debilidad, se acerca a ella. Cuando comprendes esto, algo se afloja por dentro. Ya no te defiendes de la voluntad de Dios, ya no la miras como una amenaza. Empiezas a verla como un lugar seguro donde el dolor puede descansar sin ser negado. Y en ese momento ocurre algo muy sutil. Dejas de resistir, no porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás luchando contra Dios mientras intentas sanar. Ese es el punto donde la entrega deja de ser una idea y se convierte en una experiencia interior real. El momento exacto en que algo dentro de ti dice, ya no voy a resistir más. El momento interior en que dejas de resistir. Hay un instante que no se anuncia y no se nota desde fuera, pero lo cambia todo por dentro. No es una decisión ruidosa ni una oración larga. Es un momento interior en el que el alma deja de pelear. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no tiene fuerzas para seguir resistiendo. Y en esa rendición silenciosa ocurre algo profundamente humano y profundamente espiritual. Resistir no siempre se siente como lucha. Muchas veces se siente como tensión constante, como estar siempre preparado para lo peor, como no permitirte bajar la guardia ni siquiera delante de Dios. Has resistido intentando entender, explicarte, justificar lo que pasó, encontrar sentido antes de soltar. Pero la resistencia no sana, solo mantiene al dolor en estado de alerta. Cuando dejas de resistir, no te vuelves pasivo, te vuelves honesto. Reconoces que seguir empujando solo está aumentando el cansancio, que seguir preguntando por qué ya no te acerca a la paz, que seguir defendiendo tu herida no la protege,
la encierra. Y en ese reconocimiento, algo se suelta sin esfuerzo. Este momento no llega cuando todo está claro. Llega cuando estás cansado de luchar contigo mismo. Cuando aceptas que no necesitas tener respuestas para descansar, que no necesitas entender para confiar, que no necesitas cerrar la herida para permitir que Dios la sostenga. Dejar de resistir es dejar de exigirte una fortaleza que ya no puedes sostener. En este punto, el dolor no se va, pero cambia de lugar. Ya no está apretado contra el pecho. Ya no domina cada pensamiento. Empieza a sentirse acompañado, como si alguien más estuviera cargando una parte que tú no podías soltar del todo. Esa compañía no es imaginaria. Es el Espíritu Santo actuando en el espacio que la resistencia dejó libre. Resistir te mantenía rígido. Soltar te vuelve flexible, no frágil, flexible, capaz de sentir sin romperte, capaz de recordar sin derrumbarte, capaz de mirar a Dios sin miedo a su voluntad, porque cuando dejas de resistir, ya no estás defendiéndote de Él. Estás permitiéndole acercarse. Este momento interior no se puede forzar, no se puede fabricar. Llega cuando la honestidad vence al miedo, y cuando llega, trae una señal clara. El cuerpo se relaja, la respiración cambia, los pensamientos pierden velocidad. No es euforia, es alivio. Un alivio silencioso que dice, ya no estoy solo en esto. Muchos esperan que la entrega sea dramática. Llantos intensos, palabras fuertes, emociones desbordadas. Pero la verdadera entrega suele ser tranquila, casi discreta, como dejar caer algo pesado que llevabas sin darte cuenta de cuánto pesaba. No hay aplausos, hay descanso. Y este descanso abre una nueva etapa, porque cuando dejas de resistir, el dolor deja de definirte. Ya no es el centro de tu identidad. Sigue siendo parte de tu historia, pero ya no gobierna tu presente. Y esa separación es clave, porque el siguiente paso de la sanidad no ocurre mientras el dolor te define, sino cuando deja de hacerlo. A partir de aquí, algo comienza a cambiar en cómo te ves a ti mismo. Ya no te miras solo como alguien herido, empiezas a verte como alguien sostenido, y esa diferencia transforma todo lo que viene después. Lo que cambia cuando el dolor ya no te define. Hay un cambio profundo que ocurre cuando el dolor deja de ocupar el centro de quién eres. No desaparece de inmediato, pero pierde autoridad. Ya no habla más fuerte que tu identidad. Ya no decide cómo te presentas ante la vida, ante Dios, ante los demás. El dolor sigue siendo parte de tu historia, pero deja de ser la lente a través de la cual miras todo. Cuando el dolor te define, todo se filtra por él. Las decisiones se toman desde la herida. Las relaciones se viven con cautela excesiva. La fe se practica con miedo a volver a perder. No porque quieras vivir así, sino porque el dolor no entregado exige protagonismo. Quiere protegerte, pero termina limitándote. Te mantiene vivo, pero no libre. Cuando el dolor deja de definirte, no te vuelves insensible, te vuelves más verdadero. Ya no necesitas esconder lo que dolió ni convertirlo en tu identidad. Puedes decir, esto me pasó, sin decir, esto soy. Esa separación parece pequeña, pero cambia toda la estructura interior. El alma recupera espacio para respirar. Este cambio no ocurre porque ignores el dolor, sino porque ya no lo usas para explicarte. Antes decías, soy así por lo que me hicieron. Ahora empiezas a decir, esto me marcó, pero no me determina. Y esa diferencia es sanadora. El dolor deja de ser una etiqueta y se convierte en una experiencia que Dios puede redimir sin que te consuma. Cuando el dolor ya no te define, la culpa también pierde fuerza. Dejas de preguntarte constantemente si fallaste, si hiciste algo mal, si merecías lo que pasó. El dolor entregado deja de acusarte. Ya no necesitas justificar tu sufrimiento para que sea válido. Ya no necesitas demostrar fortaleza para sentirte digno.
La relación con Dios también cambia. Ya no te acercas desde la herida, sino desde la confianza. No porque la herida esté cerrada, sino porque ya no gobierna la conversación. Oras con más libertad. Lees la palabra sin buscarte en cada herida. Empiezas a reconocer promesas sin filtrarlas por el miedo. Este proceso no borra la memoria, la resignifica. Recuerdas sin quebrarte, nombras sin ahogarte, miras atrás sin quedarte atrapado. El dolor pierde la capacidad de arrastrarte al pasado cada vez que aparece. Se vuelve una parte integrada, no una herida abierta que define cada paso. Cuando el dolor deja de definirte, algo hermoso ocurre. Recuperas la capacidad de descansar aun cuando no todo está resuelto. Ya no necesitas que todo sane para vivir. Puedes vivir mientras sanas, y eso cambia la forma en que caminas el presente. Este cambio no es el final del proceso. Es el punto donde la sanidad se vuelve sostenible. Porque ahora el dolor no dirige, no gobierna, no manda. Está siendo cuidado por Dios, no cargado por ti. Y cuando el dolor ya no te define, surge una pregunta distinta. ¿Cómo se vive la paz cuando el dolor aún existe? Porque aunque ya no te gobierne, sigue ahí. Y aprender a descansar en medio de eso es una enseñanza profunda del Espíritu Santo. Aprender a descansar aun cuando el dolor permanece. Descansar cuando el dolor sigue ahí parece una contradicción. Te enseñaron que el descanso llega después de la sanidad, después de la respuesta, después de que todo encaja. Pero el descanso del alma no espera a que el dolor desaparezca. Llega cuando el dolor deja de exigirte que lo controles, lo expliques o lo escondas. Descansar no es negar lo que duele, es dejar de pelear con ello. Aprender a descansar en medio del dolor es un proceso de confianza profunda. No confías en que nada duele, confías en que no estás solo con lo que duele. El cuerpo aprende primero, la respiración se hace más lenta, los pensamientos pierden filo. El corazón deja de anticipar el próximo golpe, no porque la amenaza se haya ido, sino porque ya no gobierna. Este descanso no es pasividad ni abandono, es presencia sostenida. Sigues sintiendo, sigues recordando, sigues caminando, pero sin la urgencia de resolverlo todo ahora. Descansas porque reconoces que hay cosas que no se sanan por fuerza, sino por cuidado. Y el cuidado requiere tiempo. El Espíritu Santo enseña este descanso de manera silenciosa. No te ordena parar, te permite parar, no te exige fe heroica, te ofrece apoyo real. En ese descanso, descubres que puedes sostener conversaciones sin que el dolor te rebase, que puedes orar sin convertir cada palabra en súplica desesperada, que puedes vivir el día sin que la herida marque cada decisión. Descansar aun cuando el dolor permanece no significa que el dolor sea aceptable. Significa que no necesitas estar en guerra con él para seguir viviendo. La guerra constante cansa más que la herida. El descanso, en cambio, crea un espacio donde la sanidad puede trabajar sin presión. Este aprendizaje también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de medir los días por avances visibles, dejas de preguntarte ¿por qué no estás mejor aún? Empiezas a valorar pequeñas señales de estabilidad. Un día con menos peso, una noche con más calma, un pensamiento que ya no te domina. Eso también es sanidad. Jesús nunca prometió una vida sin dolor inmediato. Prometió descanso para el alma cansada. Un descanso que no depende de circunstancias externas, sino de una relación interna. Ese descanso no se gana, se recibe. Y se recibe cuando dejas de exigirle a tu proceso una velocidad que no puedes sostener. Puede que el dolor siga apareciendo, pero ya no te sorprende igual. Ya no te desarma, lo reconoces, lo sientes y sigues respirando. Descansar no elimina las olas. Te enseña a flotar sin hundirte.
Y eso cambia completamente la experiencia del sufrimiento. Cuando aprendes a descansar así, el alma se vuelve más receptiva. Ya no necesita respuestas para estar en paz. Está preparada para recibir algo más profundo que explicaciones. Está preparada para una paz que no nace de entender, sino de entregar. Porque hay una paz que no llega cuando todo se aclara, sino cuando todo se confía. Y esa paz no se fabrica con lógica. Nace de un acto interior sencillo y radical a la vez. Entregar sin exigir comprender. La paz, que nace de entregar, no de entender. Hay una paz que la mente no puede fabricar. No llega cuando todo se explica ni cuando cada pregunta encuentra respuesta. Llega cuando el corazón deja de exigir comprensión para permitirse confiar. Esta paz no es lógica, es relacional. No nace del entendimiento, nace de la entrega. Durante mucho tiempo creíste que si lograbas entender lo que pasó, el dolor se aliviaría. Que si encontrabas el porqué, el alma descansaría. Pero el entendimiento tiene límites. Puede ordenar ideas, pero no siempre sana heridas. Puede explicar causas, pero no siempre sostiene el peso emocional que quedó. Por eso hay dolores que no se calman con respuestas, sino con confianza. Entregar sin entender no es rendirse a la confusión. Es reconocer que hay cosas que superan tu capacidad de procesar sin ayuda divina. Es decir, no comprendo esto, pero confío en ti. Y esa frase, cuando nace del corazón, produce una paz que no depende de conclusiones. Produce una paz que acompaña, no que explica. Esta paz es distinta a la tranquilidad superficial. No elimina la tristeza, pero la envuelve. No borra la memoria, pero la vuelve soportable. No acelera la sanidad, pero la hace posible. Es una paz que convive con el dolor sin ser derrotada por él. Una paz que no grita victoria, pero tampoco se rinde al miedo. El Espíritu Santo actúa con fuerza en este punto, cuando dejas de presionar tu mente para entender y permites que el alma descanse en Dios. Algo se reordena por dentro. El caos emocional pierde intensidad. Las preguntas siguen ahí, pero ya no reclaman atención constante. La paz no responde a cada una. Simplemente se queda. Esta paz no te hace indiferente. Te vuelve estable. Te permite seguir caminando sin arrastrar el peso completo de la herida en cada paso. Te da espacio interior para sentir sin ahogarte, para recordar sin romperte, para esperar sin desesperarte. Muchos confunden esta paz con conformismo, pero no lo es. El conformismo apaga el deseo. La paz que nace de la entrega protege el corazón mientras el deseo sigue vivo. No renuncias a que algo cambie, renuncias a cargar solo con el proceso mientras esperas que cambie. Jesús habló de una paz que no es como la que el mundo da. No una paz que depende de circunstancias favorables, sino una paz que permanece incluso cuando el camino sigue siendo incierto. Esa paz no se alcanza pensando más, se recibe soltando más. Entregar sin entender también restaura la humildad. Te libera de la presión de tener que ser fuerte, sabio o espiritual todo el tiempo. Te permite ser humano delante de Dios. Y en esa humanidad aceptada, la paz encuentra un lugar donde quedarse. Esta paz no llega de golpe. Se asienta, se profundiza con el tiempo. Cada vez que eliges confiar sin exigir respuestas, la paz se fortalece. Cada vez que sueltas el control sobre lo que no entiendes, el alma respira un poco más libre. Y cuando esta paz comienza a habitarte, algo importante se hace evidente. Entregar no borra tu historia, no elimina lo que viviste, pero cambia la manera en que esa historia vive dentro de ti. Porque ahora, en lugar de doler desde la herida abierta, empieza a sanar desde un lugar de confianza, y eso abre la puerta a una verdad profunda. La entrega no sana negando el pasado, sana integrándolo.
permitiendo que Dios entre incluso en lo que no se puede cambiar, porque hay una forma de sanar que no borra la historia, sino que la redime sin destruirte, como la entrega sana sin borrar la historia. Hay un temor profundo que acompaña a la sanidad verdadera. El miedo de que, al sanar, tengas que olvidar lo que viviste, de que entregar el dolor signifique borrar la historia, minimizar lo que pasó o fingir que no te marcó. Pero la entrega que Dios propone no borra la historia. La coloca en un lugar donde ya no te hiere cada vez que la recuerdas. Sanar no es amnesia espiritual, no es hacer como si nada hubiera ocurrido. Es permitir que lo ocurrido deje de sangrar dentro de ti. La historia sigue siendo parte de tu vida, pero ya no vive como una herida abierta. Vive como una memoria integrada. Y esa diferencia es inmensa. Cuando el dolor no ha sido entregado, la historia se repite por dentro. Vuelve en forma de pensamientos intrusivos, reacciones desproporcionadas, miedos que no sabes explicar. El pasado no se queda atrás porque sigue buscando resolución. Pero cuando entregas, el pasado deja de exigir justicia inmediata. Descansa en manos de Dios. La entrega no cambia los hechos, cambia el lugar que esos hechos ocupan en tu interior. Antes estaban en el centro, definían cómo te veías, cómo confiabas, cómo amabas. Después de la entrega, se mueven a un lugar distinto. Siguen ahí, pero ya no gobiernan. Ya no dictan tu identidad ni tus decisiones. Dios no te pide que llames bien a lo que estuvo mal. No te pide que agradezcas lo que te hirió. Te pide que no sigas cargándolo solo. La sanidad no ocurre cuando justificas el dolor, sino cuando dejas de vivir desde él. Entregar es permitir que Dios toque la historia sin reescribirla a la fuerza. Jesús no negó las marcas después de la resurrección. Las heridas seguían visibles, pero ya no dolían, no definían su sufrimiento, testificaban de la vida que había vencido a la muerte. Así obra Dios en el alma. No elimina las marcas, les quita el poder de destruirte. Cuando la entrega sana, empiezas a recordar sin derrumbarte. Puedes hablar del pasado sin que el cuerpo se tense de inmediato. Puedes nombrar lo que dolió sin sentir que te tragará otra vez. Eso no significa que no importe, significa que ya no te domina. Esta sanidad también trae compasión hacia ti mismo. Dejas de juzgarte por cómo reaccionaste, por lo que no supiste hacer, por lo que no pudiste evitar. Entiendes que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. La culpa se suaviza, la dureza interior cede y el corazón se vuelve un lugar más habitable. La entrega no borra la historia, la redime. Permite que Dios esté presente incluso en lo que no se puede cambiar, y esa presencia transforma la experiencia del recuerdo. Ya no recuerdas desde la soledad, recuerdas acompañado. Ya no recuerdas desde la herida, recuerdas desde el cuidado. Este proceso no es rápido ni lineal. Hay días en que el pasado vuelve a doler más, pero ya no estás desarmado frente a él, sabes dónde llevarlo. Sabes que no tienes que cargarlo solo otra vez. La historia ya no te secuestra, te pertenece sin destruirte. Y cuando la historia deja de doler como antes, algo más sucede. El espacio que el dolor ocupaba se libera, y ese espacio no queda vacío. Se convierte en lugar de encuentro, un lugar donde Dios no solo sana, sino habita, porque cuando el dolor se entrega y la historia se integra, el alma descubre algo inesperado. Aquello que te aislaba puede convertirse en un punto de intimidad. El lugar donde más dolió puede transformarse en el lugar donde Dios se hace más cercano. Y esa transformación cambia la relación con Él de una manera profunda. Cuando el dolor se convierte en espacio para Dios. Hay un momento en el que el dolor deja de ser solo una carga y se transforma en un lugar. No un lugar cómodo, no un lugar elegido, pero sí un lugar real dentro de ti.
Durante mucho tiempo, ese espacio estuvo ocupado por miedo, resistencia, preguntas sin respuesta y una sensación constante de soledad. Pero cuando el dolor es entregado, ese mismo espacio empieza a cambiar de naturaleza. Ya no es solo herida, se convierte en terreno de encuentro. Esto no significa que el dolor desaparezca, significa que deja de ser un territorio abandonado. Dios no entra para borrar lo que pasó, entra para habitar contigo ahí donde más te costó permanecer. El Espíritu Santo no te saca del dolor para encontrarte con Él. Se acerca justo ahí, donde antes te sentías más lejos. Al principio, esta idea puede incomodar, porque parte de ti quería que Dios te encontrara cuando ya estuvieras mejor, más fuerte, más ordenado. Pero Dios no espera versiones mejoradas del alma. Él se revela en los lugares donde más necesitas compañía. Y muchas veces, ese lugar es el dolor que intentaste evitar, negar o controlar durante años. Cuando permites que Dios esté presente en ese espacio, algo profundo ocurre. El dolor deja de ser un lugar de aislamiento. Ya no es el rincón donde te escondes, sino el punto donde te sabes acompañado. Y la soledad, que antes era lo más pesado, comienza a disolverse. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás solo. Este encuentro no es ruidoso. No viene con palabras grandilocuentes ni con promesas rápidas. Viene con permanencia, con la certeza silenciosa de que Dios no te abandonó en lo que más dolió, que no te miró desde lejos mientras sufrías, que estuvo ahí incluso cuando no lo sentías. Cuando el dolor se convierte en espacio para Dios, tu relación con Él se vuelve más real, más honesta, más humana. Ya no necesitas fingir fortaleza, ya no necesitas esconder lo frágil. Sabes que Dios te conoce ahí y aún así permanece. Y esa permanencia restaura la confianza de una manera que ninguna explicación podría lograr. Este proceso también cambia cómo miras a los demás. Te vuelves más compasivo, más paciente, no porque el dolor te haya endurecido, sino porque te enseñó a reconocer la fragilidad compartida. El dolor entregado no te encierra en ti mismo, te abre al otro sin exigencias. El espacio que antes estaba lleno de preguntas, ahora está lleno de presencia. No todas las dudas se resuelven, pero dejan de ser amenazantes. Puedes vivir con ellas sin que te roben la paz, porque ahora sabes que Dios no se ausenta cuando no entiendes. Él se queda. Este es uno de los regalos más profundos de la entrega. Descubrir que Dios no solo sana desde afuera, sino que habita desde adentro. Que no solo toca la herida, sino que se instala en el lugar donde aprendiste a resistir. Y cuando Dios habita ahí, el dolor pierde su capacidad de aislarte. Ahora, el alma se prepara para descansar de verdad. No un descanso superficial, sino un descanso confiado. Porque cuando sabes que Dios está presente incluso en lo que más dolió, ya no necesitas protegerte del futuro con miedo. Puedes soltar, puedes confiar, puedes descansar. Y ese descanso nos lleva al último paso de este camino. No un cierre forzado, no una solución perfecta, sino un descanso profundo en la voluntad de Dios. Un descanso donde el alma ya no lucha, ya no se defiende, ya no se explica, solo reposa, sabiendo que está en manos seguras. Descansar en la voluntad de Dios con el alma en paz. Llegar hasta aquí no significa que todo esté resuelto, significa algo más profundo. Significa que ya no estás luchando contra lo que duele mientras intentas creer. Hay un descanso que no nace de tener respuestas, sino de saber dónde está tu alma ahora. Y tu alma ya no está sola ni a la intemperie, está en manos de Dios. Descansar en la voluntad de Dios no es aceptar pasivamente lo que pasó, ni resignarte a lo que duele. Es confiar en que Dios sabe cuidar lo que tú ya no puedes sostener. Es dejar de vigilar el dolor todo el tiempo. Dejar de anticipar nuevas heridas
dejar de protegerte como si todo dependiera de ti. Descansar es permitirte ser cuidado. Este descanso no es euforia, es quietud, no es emoción intensa, es estabilidad. No es ausencia de tristeza, es ausencia de miedo. El miedo a que el dolor vuelva a desbordarte, el miedo a que Dios te pida más de lo que puedes dar, el miedo a que su voluntad ignore tu fragilidad. Ese miedo empieza a perder fuerza cuando comprendes que la voluntad de Dios no te exige fortaleza, te ofrece refugio. Descansar en Dios es confiar en su carácter más que en los resultados. Es creer que Él no se aprovecha de tu vulnerabilidad, que no te empuja cuando estás herido, que no acelera procesos que el alma no puede sostener. Su voluntad no es una fuerza que aplasta, es una presencia que ordena, que contiene, que protege. Puede que el dolor siga apareciendo, puede que haya días más livianos y otros más pesados, pero ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes dónde llevarlo, sabes que no tienes que cargarlo solo otra vez, sabes que no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Y ese saber cambia la forma en que atraviesas cada día. Este descanso te devuelve algo esencial, la confianza básica. No en que nada malo pasará, sino en que nada te separará del cuidado de Dios. Ya no miras el futuro desde la defensa, lo miras desde la entrega. Ya no oras para sobrevivir, oras desde la relación. Ya no crees para aguantar, crees para vivir. La voluntad de Dios se convierte en un lugar habitable, un lugar donde el alma puede sentarse, respirar y dejar de explicar su dolor. Un lugar donde no tienes que demostrar nada, un lugar donde puedes ser quien eres hoy, no quien crees que deberías ser para merecer paz. Este es el descanso que Jesús ofrecía al alma cansada. No un descanso que elimina el camino, sino uno que te permite caminar sin romperte. Un descanso que no depende de que todo sane de inmediato, sino de saber que estás acompañado mientras sanas. Has entregado el dolor, no para olvidarlo, sino para que ya no te gobierne. Has confiado la herida no para negarla, sino para que no te aísle. Y ahora, poco a poco, el alma aprende a reposar. No porque todo esté bien, sino porque Dios está cerca. Y eso es suficiente.